Vamos a iniciar el programa con una marca especialista en sembradoras minigrano de precisión y con una de sus máquinas, para lo cual nos vamos a ir al campo y comprobar así si está en la precisión y cómo funciona. Y lo hacemos con Javier Aguilera, gerente de Alfersan, y Javier Escribano, técnico de campo de Hortícola ESMA. Y el modelo que tenemos es este, el SNT3 290. Tiene 3 elementos de siembra y en cada elemento de siembra 3 filas en tándem. Y dispone de un sistema electrohidráulico propio que, unido a otra serie de elementos, es capaz de sembrar semillas de menos de medio milímetro, una a una y con mucha precisión. Es el propietario que nos explica las ventajas de una máquina de este tipo. Yo la máquina que tengo es mecánica y he decidido dar el salto a la máquina hidroeléctrica a más precisión de campo y sobre todo colocación de semillas. Nosotros nos hemos decidido por esta máquina por 2 motivos. Una, por la distancia de semilla en campo y la profundidad, que son perfectas, y a la vez ganamos más uniformidad en la zanahoria. Con esta máquina lo que ganamos es que la zanahoria es más homogénea, lo que conseguimos es poder llevar más kilos al mercado por hectárea. Pero más precisión, ¿por qué? Pues esta es más precisa por el control que lleva de caja cambios, que es hidroeléctrica. Si tú pones 1.700.000, que es a lo que voy sembrando ahora, te va a salir a 1.700.000, y en cambio la otra mecánica tienes el salto ese de la caja de un piñón a otro, te puede salir a X semillas más o X semillas menos, es imposible luego calcular. Nos dice Javier que lleva poco tiempo usándola, pero que ya puede dar algún dato de rendimiento. Más o menos venimos sembrando 2 hectáreas a la hora. ¿Tenéis ganas de conocerla en profundidad, verdad, agroseguidores? Pues vamos allá. Como hemos dicho, este modelo está preparado para sembrar 3 mesetas al mismo tiempo en 3 filas por meseta, y dentro de cada fila nos encontramos con 3 elementos de siembra individuales dispuestos en tándem. Y al estar fabricados los cuerpos de siembra simétricamente, se puede reducir la distancia entre ellos hasta los 7,5 centímetros. En cuanto a su funcionamiento, es electrohidráulico, lo que le aporta muchas ventajas. Quiere decir que nosotros, mediante un ordenador, le decimos a la máquina qué cantidad de semillas por hectárea queremos sembrar o bien la distancia que queremos entre semillas. Y la máquina hace la conversión al elemento contrario. Es decir, si decimos semillas, ella nos hace la conversión a plantas por hectárea, y si le pedimos plantas por hectárea, nos hace la conversión a distancia entre semillas. Por ello, la SNT3 290 equipa su propia central hidráulica. No existe una toma de fuerza que nos mueva los elementos de la máquina, sino que son 2 bombas que se enganchan a la toma de fuerza, y esas bombas nos mueven el propio aceite de la máquina para conseguir el objetivo de siembra que nosotros le hemos marcado. Lo consigue la máquina midiendo la velocidad de rotación de la rueda o midiendo la velocidad de avance, y eso el ordenador lo que hace es transformarlo en una distancia de siembra, que a su vez es una velocidad de rotación de los discos de siembra. Para programar la siembra deseada y la distribución de semillas idónea, dispone de un pequeño ordenador. Este ordenador se encarga de que, con estos datos que le proporcionamos y la configuración de la máquina, de hacer los ajustes necesarios, mandar las señales necesarias a las válvulas que ajustan las velocidades de rotación de los discos. Una vez que nosotros le indicamos la distancia de siembra que queremos, la máquina nos indica el baremo de velocidades sobre los que podemos trabajar. En este caso nos está indicando que podemos trabajar entre 1 y 8 km por hora. Y además nos proporciona datos de velocidad de avance, revoluciones de giro de los discos y rendimiento. Vamos a ver cómo se haría la limpieza. La máquina, aprovechando que tenemos un compresor para realizar el soplado, viene dentro del equipamiento una pistola para poder soplar con el aire comprimido que genera el compresor. Esta pistola la debemos utilizar al final de cada jornada para realizar la limpieza de la máquina y poder prolongar muchísimo la vida de los elementos de desgaste del cuerpo. A su vez, tenemos un depósito de vacío que, cambiando una llave, utilizamos el aire de aspiración de la turbina para poder vaciar los cuerpos de siembra. Es decir, si vamos a cambiar de semilla y necesitamos vaciar cada uno de los elementos, pues en vez de tener que tirar esa semilla al suelo, que prácticamente sería imposible de recogerla, la aspiramos mediante este depósito. Venga, que aún nos quedan muchos más detalles interesantes que conocer y los vamos a ver un poco más cerca. Nos acercamos a la máquina y lo que queremos saber sobre todo es cómo hace la siembra una máquina de este tipo. Esta máquina es capaz de sembrar 3 mesetas. Vamos a centrarnos en una de ellas para poder explicar el funcionamiento. Es decir, en estos 3 elementos que tenemos entre las 2 ruedas, cada uno
nos va a ir sembrando una de las filas de zanahorias. Es importante decir que en cada fila estamos sembrando 3 filas internamente. Esto se consigue mediante estos 2 elementos traseros y el delantero, es decir, esto es una máquina en tándem. Podríamos tener otras configuraciones de esta misma máquina, es quitar un cuerpo y solo sembrar 2 filas, o bien quitar 2 y solo sembrar una. La ventaja de sembrar de esta manera en fila triple es que, primero, las rejas están totalmente separadas. Al no ser una reja triple, no existe la posibilidad de que un terrón o un resto de broza se nos quede entre las rejas y nos estropee la siembra que vayamos a hacer a continuación. La precisión, la distancia entre plantas, la conseguimos a través de la rotación de este disco que tenemos aquí adentro. En cada uno de estos agujeritos nos encontraríamos que hay una semilla, una planta. Esto, con el ajuste que hace la máquina de la velocidad de rotación, que es proporcional a la velocidad de avance y al número de plantas por hectárea o la distancia que nosotros hayamos seleccionado, consigue que nosotros tengamos una precisión exacta entre una semilla y la siguiente. La profundidad de siembra la controlamos con varios elementos. El primero de ellos es con la suspensión del cuerpo, que se consigue mediante la rotación de este pomo. Tenemos unos muelles que nos alivian o nos van liberando peso de cada uno de los elementos sobre la meseta. La profundidad de siembra la ajustamos mediante estas 2 manijas. Con esta ajustamos el delantero y con estas los traseros. Lo que es importantísimo en esta máquina, y de hecho el propietario de la máquina está muy satisfecho con esta solución, ha sido el montaje de estos patines. Si nos agachamos veremos que solo sobresale por debajo del patín una parte muy pequeña de la reja, que es justo la profundidad a la que nosotros queremos sembrar. Si conseguimos tener distancia y profundidad, conseguimos tener una zanahoria uniforme y por tanto una gran cantidad de producto que podemos llevar al mercado. Reducimos el destrío, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sistema tiene la sembradora para poder seleccionar una a una la semilla y lanzarla al suelo? Para poder conseguir llevar la semilla hasta el punto de siembra tenemos 2 elementos, que es una turbina que se encarga de hacer la aspiración. Generamos un vacío en una parte del disco para que las semillas se vayan quedando pegadas a cada uno de los agujeritos del disco, y cuando la rotación del disco hace llevar la semilla hasta el punto de caída tenemos un elemento que sopla. Eso lo conseguimos mediante un compresor que tiene instalado la máquina. Para que la semilla caiga donde tiene que caer, ni más adelante ni más hacia atrás, ¿de qué dispone la máquina? En una máquina convencional el avance y la rotación del disco son en el mismo sentido, es decir, vamos avanzando en este sentido y el disco giraría en el mismo sentido que las ruedas. En agrícola italiana la rotación del disco es inversa. De esta manera conseguimos restar parte de esa velocidad lineal que llevamos y la caída de la semilla es vertical. ¿Qué tipo de calibraciones hay que hacer previamente antes de poner en marcha la máquina? Lo primero de todo es llenar las tolvas, seleccionar el disco adecuado para el calibre de la semilla que vayamos a sembrar en ese momento. Una vez que hemos llenado las tolvas, se hace una prueba, se pone el tractor a las revoluciones a las que va a trabajar, se ajusta la aspiración de la turbina y el soplado del compresor, y entonces empezamos a girar una de las ruedas para asegurarnos que durante su rotación el disco va seleccionando perfectamente solamente una semilla en cada agujero. Este sería el selector y este el microselector. Con el primero lo que conseguimos es un ajuste más vasto de un elemento que va bajando y se va ajustando a la circunferencia de los agujeros para evitar que haya dobles. Es preferible que con esta selección quede alguna doble y luego con este microselector, que el movimiento es muchísimo más pequeño, ya hacemos un ajuste fino absoluto. Esto se hace en un cuerpo y la posición que consigamos, los números que se nos indican en las escalas, los trasladamos a los demás y es una forma correcta de poder ajustar estas máquinas. ¿La máquina utiliza su propio aceite para el funcionamiento? Conseguimos individualizar la máquina respecto al tractor. Mantener la temperatura del aceite constante, del aceite hidráulico, es fundamental porque manteniendo su viscosidad mantenemos la capacidad de transmitir la energía. Al ser una máquina con tantos componentes, con tantos sistemas, ¿requiere de mucho mantenimiento? Sorprendentemente, con todos los elementos y soluciones mecánicas que tiene, el mantenimiento se limita a los elementos de desgaste, que son las rejas, que por supuesto van en contacto con el suelo, y las coronas de rozamiento, que es un plástico que va introducido dentro del disco y es el que se encarga de hacer el vacío entre el disco y la máquina, para que la aspiración consiga sustentar perfectamente las semillas. Son las 2 únicas cosas que se cambian en la máquina. Por cierto, que dispone de unos depósitos de microgranulado para la aplicación de insecticida de manera precisa, y la capacidad total de sus tolvas nos dan un número de unos 6 millones de semillas.
Ya veis cómo la utilización de sembradoras de este tipo pueden hacer ahorrar semillas y asegurar una producción homogénea para una mejor comercialización del producto.